y compartir la pantalla. Y seguimos. Ok, estamos terminando. Estamos terminando de hablar en cómo hacemos un currículo o unos planes de clase. Y hemos hablado de que primero elegimos el tema, después objetivos, después la evaluación o las preguntas y después la lectura y las actividades. No todos están de acuerdo con esto. Hay gente que piensa que antes de hacer la evaluación hacemos la lectura y actividades. Eso no es malo. Para mí, me ayuda a pensar en el objetivo y después cómo les voy a evaluar y después en cómo ayudar a esas personas llegar a este punto donde pueden salir de esta evaluación exitosamente. Pero cuando yo inicié como maestra, no lo hice así. Cuando yo inicié como maestra, yo inicié con temas, después objetivos, después la lectura y actividades y después la evaluación. Y funcionó. Pero ahora en mis estudios he aprendido a través de unos estudios científicos que son algo interesante, que a veces es mejor hacerlo así como está escrito en esa página. Y lo he experimentado y para mí funciona mejor. Si usted decide hacerlo en otra orden, como primero tema, después objetivo, después lectura y actividades, después preguntas, no es malo. Solo que puede ser más fácil hacerlo de esta otra manera. Ok, seguimos al siguiente. Creo que ya tocamos ese rápido antes en la clase anterior o anterior, pero cada clase debe tener versos claves, introducción, lectura, actividad, discusión, cierre. Depende un poquito en la edad de los discípulos, pero siempre sacamos lo que estamos enseñando de la Biblia. Ojalá que eso es lo que estamos haciendo. No importa si es más como un tema, como no mentir, como ser honesto o un tema así, o si es una historia de donde sacamos varias cosas. Hay que elegir versos claves. Puede ser solo un verso, un capítulo, depende en el contexto específico, ¿verdad? Una introducción. Ya hablamos de eso hace unos 10 minutos, no voy a hablarlo de nuevo. Lectura, actividad. Esto depende en la edad de los discípulos y su madurez y todo. Como hemos dicho, con niños chiquititos es más con juegos. Con adultos puede ser que utilicen una actividad en vez de más solo lectura, depende, ¿verdad? Pero eso es número 3. Es bueno tener un tiempo de discusión con adultos, con jóvenes, también con niños. Se va a ver diferente si son niños, ¿verdad? La discusión se va a ver diferente que con adultos. Y al final algo para cerrar, para encapsular todo esto y cerrarlo bien y concluir la clase. ¿Ok? Unos tips más para dar una clase de manera exitosa. Siempre es mejor tener algo extra si terminan antes. Ya hemos hablado de esto. Siempre es mejor saber cuál parte se puede eliminar si es necesario o que se puede esperar hasta la otra semana. También ya hemos tocado esto. Venga preparado. Hemos hablado de esto en las clases anteriores, las semanas anteriores. Muy importante esto. Utilice el diccionario. Ok, si estamos leyendo algo y encontramos una palabra que no entendemos, hay que entenderlo antes de dar la clase, porque la gente puede ser que si usted no se sabe esa palabra, hay otra gente también. Y hay que venir preparado para esto. Piense como sus alumnos como el grupo entero y también los individuos específicos. Si está dando clase de jóvenes, hay que pensar en cómo piensan los jóvenes.
y no como piensan un adulto, ¿verdad? Igual con niños. También la gente específica que tienen presente en la clase, como hemos dicho antes, hay que conocer a sus discípulos. Si se sabe que hay alguien que está luchando contra esto o contra eso, o que siempre tiene duda en esta parte, o siempre tienen bien claro esto, piense como ellos para poder impartir la clase de mejor manera. Aquí abajo dice con niños y jóvenes hagan las transiciones rápido. Si están con chiquititos y primero van a construir una cruz con su plasticina y después van a hacer otra cosa, depende del tema, ¿verdad? Y al final le van a quitar la plastilina y van a pintar y comerse merienda. Este proceso de quitarles la plasticina y darles las crayolas o darles su merienda tiene que ser muy rápido. Y más con los chiquititos que para los jóvenes, en mi experiencia, porque cuando es un niño pequeño y está sentado esperando que le da algo o que le dice que tiene que hacer, van a buscar algo que hacer y es probable que no va a hacer algo que usted quiere que hagan. Mejor hagan las transiciones rápido. Primero cantamos. Cuando termina la canción de un solo, sentamos rápido. Mire que tengo aquí listo estos, ¿cómo se llama? Pupitres o algo con las manos. O este foto bonito. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver con la clase esa foto? Vamos, sentamos rápido, rápido para poder escuchar la historia. Cambiamos rápido dentro de actividades, aún más con niños chiquitos. ¿Ok? Aquí seguimos con técnicas. Ay, ¿qué pasó? Ajá. Siempre utilizamos aprendizaje auténtico cuando sea posible. ¿Qué significa eso? Bueno, está bien que hablamos de una historia, está bien que hablamos de ese tema, ese concepto, pero es bueno utilizar técnicas auténticos cuando podemos. ¿Qué es una técnica auténtico? Mire, si estamos hablando de cómo podemos evangelizar en una clase de adultos, si estamos tocando ese tema de evangelizar, y estamos mirando cómo hizo eso, cómo hicieron eso varias personas en el Nuevo Testamento. Es bueno leer y hablar, pero es bueno tener algo práctica. Esa palabra auténtico es como la parte práctica. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas? En una clase de ciencia, ay, perdón, en una clase de ciencia en un colegio, una actividad que no es auténtico es leer el texto. Una actividad auténtica es hacer esos experimentos, es mezclar este líquido con esto, a ver qué pasa, si explota, si hace burbujas, si cambia de color. Y una actividad más auténtica sería, ¿qué pasa si mezclamos ese químico con esta? Mire, esto que tenemos ahora es lo que podemos usar para limpiar el baño, o no sé qué. Eso solo es un ejemplo, puede ser que es un poco raro, pero aprendizaje auténtico no es solo memorizar, pero tiene que ver con esto de aplicar y un tiempo de practicar aplicándolo en el momento de dar la clase, cuando es posible. No siempre es posible, pero si es posible hay que intentar hacerlo. Ok, preguntas son buenas dentro del aula. Hay gente, a veces yo soy una de esas personas que le gusta hablar y hablar y hablar y hablar. Yo hablo mucho, ¿verdad? En dando esa clase, pero dejar que la gente le pregunta es bueno, porque cuando estamos escuchando y estamos formando preguntas en nuestra mente, es que no, cuando hacemos eso, significa que no solo estamos escuchando, pero estamos tratando de entender. Y eso es lo que queremos, que la gente intente a entender el tema.
Y si hacen preguntas, excelente. Eso significa que están tratando de entender y no que solo están sentados, pero están pensando en el almuerzo o este muchacho o muchacha aquí al lado o lo que sea, ¿verdad? Preguntas son buenas que ellos le preguntan a ustedes. También es bueno que el maestro pregunta a los alumnos. Yo hago preguntas a ustedes a veces, ¿verdad? Preguntas siempre son buenas, nunca es malo. La aplicación, el por qué importa para ellos, prestan más atención cuando entienden la importancia del tema. ¿Ok? No solo aprendemos que existió ese hombre que se llamaba Moisés y que hizo eso y eso y eso, pero ¿qué sacamos de esa lección que podemos aplicar a nuestras propias vidas? Ya hemos hablado de eso en las semanas anteriores. En cada lección hay que ver algo con la aplicación y no podemos solo pensar que, mire, le doy esa información y ellos pueden pensar en cómo aplicarlo. No, hay que ayudarles a desarrollar esa parte, ¿verdad? Ayudarles en pensar cómo aplica esa a mi propia vida o a la vida de mi familia o a la vida de nuestra iglesia. Y aquí abajo dice las técnicas que ya mencionamos en las clases anteriores. Ya hemos hablado, ahora no recuerdo si fue la semana pasada o antepasada, pero hablamos de las técnicas que utilizaba Jesús mientras que enseñaba el discurso. Utilizamos, las palabras no me vienen en español. Utilizamos el ejemplo de un árbol muerto que no da fruta. Todas esas técnicas que utilizaba Jesús y que utilizaban en el Antiguo Testamento, les quería recordar de esto como un currículo espiral que hablamos hace unos diapositivos aquí hoy. Ok, eso es lo que no está en ninguno de los textos, pero les quería mostrar y hablar de eso. Los que somos maestros y tal vez también los que han estudiado psicología, hemos visto eso 1000 veces, la taxonomía de Bloom. Aquí abajo son las cosas que se dice que son más fáciles, menos complejos. Pensamiento de orden inferior, dice. Y lo de arriba son maneras de pensar o hacer que son más complicados, que muestra que entienden muy bien el tema. Aquí abajo miramos, recordar. Esto, un ejemplo de esto sería memorizar un verso de la Biblia. No está malo. No, porque dice aquí pensamiento de orden inferior no quiere decir que está malo. Es bueno memorizar la Biblia. Yo como niño tenía que memorizar versos de la Biblia en la clase de escuela dominical y también mis papás querían que lo hiciera y yo sigo memorizando la Biblia porque es bueno. Después de recordar, es eso de comprender. No, si yo memorizo 100 versos en la Biblia, pero no los entiendo, ¿qué sirve memorizarlos? Casi nada, ¿verdad? Yo puedo decirles San Juan 3:16, pero si no lo entiendo, ¿qué me sirve? Casi nada. Después viene aplicar. Yo puedo recitar este verso San Juan 3:16. Yo puedo entenderlo, pero si no aplico a mi propia vida, si no entiendo que Jesús vino para salvar a mí, si solo lo entiendo o solo lo he memorizado, hay que seguir adelante, hay que aplicarlo a mi propia vida. Después viene esto de analizar, después está lo de evaluar y después está lo de crear, ¿ok? Eso usamos cuando damos clases afuera de la iglesia siempre. Los más se dice o se han dicho antes que los más pequeños solo tienen que estar en esto de recordar. Los chiquititos solo necesitan memorizar, que esa letra se llama A, esa letra se llama B, este número se llama 1, este número se llama 2, este color se llama amarillo.
Antes siempre dijeron esto, tal vez algunos de ustedes que son maestros tenían que memorizar esto y que abajo son para los más pequeños y arriba son para los jóvenes y adultos. Ahora no dicen esto y le voy a explicar después si tenemos tiempo. Pero lo más básico es recordar. Un poco más complicado es comprender lo que hemos recordado. Después tenemos que pensar en cómo podemos aplicarlo. Un poco más difícil que aplicar. Bueno, a veces sí es algo de la moralidad, tal vez no es fácil aplicarlo, pero entender cómo aplicarlo sí. Realmente aplicarlo, tal vez no. Pero después de eso es un poco más complicado analizar algo o evaluar algo. Crear, bueno, no vamos a crear escrituras nuevas, ¿verdad? No vamos a crear una Biblia nueva. Pero hay maneras de crear en las clases, en la iglesia también, que no es crear una Biblia nueva. Vamos a seguir explicando esa taxonomía de Bloom. Unos verbos que nos ayudan a entender esa imagen abajo. Ya dijimos que abajo está recordar. Aquí miramos, recordar, es memorizar, es aprender, es repasar. Aquí en esto miramos comprender. Y en esta imagen miramos comprender, sustituir palabra por palabra. Si lo comprendo, este verso de San Juan 3:16, lo puedo explicar mis propias palabras. Eso es un ejemplo de esto. Solo un ejemplo, hay otros verbos que podemos poner aquí. Aquí en esto miramos aplicar. Aquí miramos adaptar, aceptar. Lo puedo adaptar a mi propia vida, ¿ok? Siguiente, analizar. Aquí en esto miramos comparar, clasificar. Si estoy analizándolo, lo estoy clasificando, lo estoy comparando. Hay muchas más palabras, como vamos a ver en un momento. Estos solo son algunos ejemplos. Aquí miramos arriba, evaluar. Evaluar sería construir, traducir, puede ser. Para mí esos verbos no son tan buenos con esa palabra evaluar, pero eso es como era esa imagen que encontré. No hice eso, lo encontré. Aquí crear, deducir, evaluar. Como dije, esas últimas dos para mí no están bien puestos en esa pirámide, pero así es como encontré la imagen. Seguimos al siguiente. Ok, muchas palabras aquí. Dimensión de conocimiento. Hechos, conceptos, procesos, procedimientos, principios metacognitivos. Estos son cosas que queremos que salgan de la clase con esto, ¿verdad? Que entiendan los principios, que entiendan los procesos, los conceptos, los hechos. Los hechos serían lo que hizo Jesús, lo que hizo Moisés, lo que hizo Noé. Los conceptos sería, como he dicho varias veces, es malo mentir. Existe ese concepto de que Jesús vino a la tierra y nos ama. Existe ese concepto de que todos pecamos. Procesos. El proceso de salvación es un buen ejemplo de esto. Procedimientos, principios metacognitivos, ok, igual. Podemos sacar todo esto aquí al lado izquierdo de nuestras clases. Y aquí, como, sí, aquí es donde dice recordar. Lo que, si estamos recordando hechos, los podemos listar. Hagamos una, ay, ¿qué pasó? Perdón. Hagamos una lista de lo que hizo Jesús mientras que estuvo aquí en la tierra. Eso es recordar los hechos. Chequen. Recordar conceptos. Los recordamos. Procesos. Resumimos los procesos. ¿Cómo es ese proceso de ser salvo, de poder ir al cielo? Dígame. Lo recordamos a través de resumirlo. Recordar procedimientos, reproducirlo.
Recordar principios, manifestar estos principios espirituales en su propia vida, como discípulo en esta clase. Recordar metacognitivos, usar adecuadamente. Podemos seguir aquí también hablando de cómo comprendemos este cuadrado verde, comprendemos hechos. Lo comprendemos parafraseándolos. Comprendemos conceptos, los explicamos. Comprendemos procesos, estimar y seguimos adelante. Igual con aplicar. Aplicamos hechos a través de clasificarlos. Aplicamos conceptos para demostrándolos. Aplicamos procesos a través de produciendo. Ok, seguimos a este que es verde, analizar. Analizamos hechos, los resumimos, ¿ok? Y podemos seguir así adelante, adelante, adelante. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto en un curso de educación cristiana? Porque una clase de educación cristiana en la iglesia, como hemos dicho, no debe ser solo leyendo pasajes de la Biblia, lo hablamos un ratito o llenamos una hoja y ya estuvo la clase. Excelente, bien hecho. No, debemos de intentar ayudar a los discípulos que recuerdan, aquí donde dice recuerdan, que recuerdan algo en cada clase, que lo entiendan, que lo comprendan las cosas de la clase. Les debemos ayudar a aplicarlo a sus propias vidas. ¿Qué sirve si solo hemos memorizado que existe esa persona, que existe eso, que existe esos 10 mandamientos? Está bien que los recordamos, que memorizamos los 10 mandamientos. Yo lo tenía que memorizar como niño y después lo tenía que entender qué significan los 10 mandamientos. Y en la vida hay que aplicar los 10 mandamientos, ¿verdad? No debemos matar a la gente, no debemos robar, no debemos mentir y los demás mandamientos, ¿verdad? Hay que aplicarlo a su propia vida, analizarlo. Bueno, en esa situación realmente sería una mentira poder analizarlo bien. En esta situación específica, realmente sería, no sé qué, sería robando si agarro esto. ¿Realmente es robar? ¿Realmente lo es? Eso es analizar. Porque podemos aplicarlo de manera general. No voy a entrar a la colonia y robar unas manzanas o mangos, ¿verdad? Pero analizar en una situación un poco complicada, realmente si hago esto, sería robando, es un poco más complicado. Debemos de ayudar a los discípulos que puedan analizar y aplicar esos 10 mandamientos. Como ejemplo, estoy usando 10 mandamientos. Evaluando los 10 mandamientos. ¿Por qué sería que Jesús nos dio estos 10 mandamientos? ¿Por qué esos 10? Hay otras leyes en la Biblia. Hay otras cosas que dijo Jesús fuera de los 10 mandamientos que dijo él que debemos de hacer o no hacer. Pero, ¿por qué esos son los 10? Los mero 10. ¿Por qué eligió esto? ¿Y por qué sería que Dios decidió que es malo esto de relaciones fuera del matrimonio? ¿Por qué sería malo? Bueno, sería malo porque el matrimonio es como la imagen, el ejemplo de cómo es entre Dios y la iglesia. Y evaluar esto de por qué esto es tan importante que Dios lo incluyó entre los 10 mandamientos. Eso sería evaluar los 10 mandamientos. Un ejemplo de esto. Crear. Bueno, no vamos a crear otros 10 mandamientos, pero hay cosas que podemos hacer. Podemos inventar situaciones y decir si estamos siguiendo los 10 mandamientos o no. Hay cosas que podemos hacer en esa parte de crear. Podemos agarrar esos 10 mandamientos y crear
alguna manera de aplicarlo de manera más personal a nuestras familias. Eso sería medio aplicar, medio crear, ¿verdad? Tal vez pueden leer los 10 mandamientos y crear un documento que todos en la familia firman y lo ponen en la pared, en la casa, que como familia vamos a seguir esos 10 mandamientos de esta manera en la casa como familia juntos. Eso puede ser un ejemplo de crear. Y se puede hacer esto en cada tema. No es bueno en este área de educación cristiana solo llegar a esto de recordar. Es bueno recordar, claro, pero queremos llegar más adelante a esto de no solo recordar, pero comprender. No solo recordar y comprender, pero también aplicar. ¿Qué sirve si solo recordamos y comprendemos, pero no lo aplicamos de manera personal? Igual es bueno analizarlo, igual es bueno evaluarlo y crear de ciertas maneras, ¿verdad? No creemos una Biblia nueva. Entonces, ese tema de taxonomía de Bloom, hay cursos en la universidad que solo consisten en eso. Hay muchos estudios científicos que hablan de esto, hay mucho que podemos decir. Voy a regresar hasta aquí. Miramos esta imagen aquí. Yo les he dicho que hay gente que dicen que los niños chiquititos solo pueden recordar, no pueden evaluar, analizar, aplicar, comprender. Necesitan recordar primero o solo pueden recordar. Hay personas que dicen que uno no puede comprender o analizar si no lo recuerdan. No se puede analizar este verso de San Juan 3:16. No se puede analizarlo si no lo puede recordar. Hay gente que dice esto, por eso está esa flechita. Eso es lo que siempre han enseñado antes en las universidades, que no puede comprender si no has recordado. No se puede aplicar si no ha comprendido. No se puede analizar. Se han dicho eso por mucho tiempo. Ahora, no siempre dicen esto, porque mire, si tienen hijos, piensen en sus hijos. Ok. Un niño puede escribir letras en una página, esa es crear letra, ¿verdad? Escribir letras en una página. Puede ser que no comprenden, no entienden qué significa la letra A. Bueno, la letra A suena así, encontramos la letra A en esas palabras, es un vocal, hay muchas cosas que podemos comprender de la letra A, pero un niño lo puede escribir sin entender qué es, ¿verdad? Entonces, no siempre empezamos abajo y vamos hacia arriba. También un niño puede, utilizando el ejemplo de agua, un niño es bueno en analizar. Eso es como aprenden los niños. Analizan cosas, ¿verdad? Si le doy a Evelyn, mi hija, una taza de agua, al inicio ella quedaba mirándolo porque antes solo había tomado leche, lo probaba con su lengua, probaba el sabor y era feo porque estaba acostumbrada a la leche y estaba analizando el sabor, la temperatura, la textura, el color, todo esto, pero no comprendía todavía lo que era. Entonces, en este caso de analizar agua cuando solo había tomado leche antes, estaba analizándolo para poder comprenderlo. Qué raro, ¿verdad? Miramos esta pirámide que es más grande abajo, que es más fácil recordar supuestamente que analizar. Pero estamos mirando ahora en este área de educación que no siempre es así. Y hablar de niños es más fácil entender cómo puede ser así si hablamos de niños, ¿verdad? Hablando de nuevo de un niño puede comprender que si toca a un perro enojado, le va a morder. Tal vez no siempre recuerda,
si toca cualquier animal, le va a morder. Pero lo entiende, solo que no siempre recuerda. Entonces, no siempre es que empezamos con esto de recordar, después vamos a lo de comprender, después vamos a aplicar, analizar, evaluar, crear. En situaciones, en contextos educacionales, casi siempre empezamos en recordando. Leemos una historia de la Biblia, memorizamos unos versos y después de leerlo y tratar de recordar unos datos, leemos, eso es muy común, eso casi siempre pasa en una clase de escuela dominical, que leemos sobre Moisés y después preguntamos a los niños, ¿cómo se llamaba este hombre? Ellos dicen, Moisés. ¿Y qué pasó con él en el río? Estaba en la canasta, en el río. Excelente. ¿Y quién le encontró? La hija de Faraón. Eso es recordar. Ah, y después, tal vez, si son chiquititos, solo llegamos hasta recordar. Si es una clase de niños a 4 y 5 años, tal vez solo leemos la historia, les preguntamos cosas y después seguimos la página de pintar. Pero un niño de esta edad puede llegar al siguiente nivel, que es comprender. ¿Por qué piensa que la mamá puso a Moisés en esa canasta? ¿Por qué piensa que hizo eso? ¿Piensa que estaba triste o por qué pensó en hacer esto? Y pueden comprender un poquito mejor la historia, ¿verdad? También los niños pequeños pueden llegar al nivel de aplicar. Am, en esto de Moisés que mató a este hombre porque estaba pegando al esclavo, podemos aprender algo de enojo. Recordamos qué pasó en esta historia que Moisés mató a esa persona. Lo comprendemos y qué sacamos de aquí de aplicación. Bueno, el enojo puede ser muy complicado, muy malo en la vida de alguien, ¿verdad? Porque eso le causó problemas y también cosas buenas, ¿verdad? Pero ah, como aplicamos a las vidas, un niño pequeño sí puede hacer esto de manera sencilla, un poquito diferente que un adulto. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Bueno, en una clase, en un día de escuela dominical o cualquier otro contexto de la educación cristiana, queremos que haya todas esas cosas. Queremos que haya algo que van a recordar. Memoricen un verso, recuerdan que existió esas personas y que hicieron tal cosa. Queremos que comprendan los temas. Queremos que saquen algo de aplicar. Hemos hablado de esto varias veces, ¿verdad? Ese es un currículo un poco espiral que hemos hablado casi cada semana. De recordamos algo, lo entendemos, lo aplicamos a la vida. Esto es parte de esta taxonomía de Bloom. Queremos que salgan de cada clase con esas tres cosas. También con analizar, también con evaluar, también con crear. Hay personas que piensan que analizar y evaluar son lo mismo, pero no lo son. Son diferentes. Analizar y evaluar son diferentes. Analizar es como separar esa gran cosa en pedazos pequeños, en esa gran historia. Analizar es como separarlo en varias cositas y evaluar es como sacar, sería bueno esto, era bueno esto, es un poquito más esa parte. Eso es describirlo algo rápido porque estoy mirando que solo tenemos 4 minutos. Es más complicado que eso, pero por decirlo rápido, esa es la diferencia entre analizar y evaluar. O evaluar, ok, de estos 10 mandamientos, ¿cuál es lo más fácil obedecer? Eso sería algo de evaluar. Analizar sería más, ¿qué significa esto de no mentir? ¿Ok? Y también si queremos decir, ay, pero mire, si eso de obedecer a nuestros papás existe y eso también existe que no debemos de matar, ¿qué hago si mi papá me dice que debo matar a alguien?
¿dónde llega esa situación? Aquí en esa lista de taxonomía de Bloom. Pensando en esta situación, debo obedecer a mis padres. Mis padres me dijeron que debo ir a matar a esa persona. ¿Qué hago? ¿Qué sería lo correcto en los ojos de Dios? ¿Sería recordar? No creo. Debemos de recordar que las dos cosas existen en la Biblia, que debemos honrar a nuestros padres y obedecerlos si es niño. Debemos de recordar esto, debemos de recordar que existe eso en los 10 mandamientos que no debemos matar. Claro, comprenderlo, entender lo que significa, sí, aplicarlo a la vida, sí, pero no sé cómo puedo aplicar eso a la vida, porque existen esas dos cosas y en esa situación están como al contrario. Analizarlo, ok, estamos aquí llegando a analizar y evaluar. Esta es donde llegamos en esa taxonomía de Bloom en esta situación específica. Tal vez eso es algo extremo. Es probable que la mayoría de los alumnos no van a tener padres que les dicen, vayan a matar a esa persona. Es un ejemplo muy extremo, pero es lo que me vino a la mente para explicar la importancia de tomar en cuenta esa taxonomía de Bloom en eso de la educación cristiana en nuestras propias iglesias. Ok, ya hablamos de muchas cosas y miro que solo tenemos 2 minutos. ¿Hay alguien que tiene algo que agregar o una pregunta que quieren preguntar rápido antes de que terminamos? Si no hay nada, la otra semana sería la última semana de clases. Esta semana vamos a seguir hablando de técnicas de enseñanza. Vamos a seguir hablando de las edades de alumnos y cómo estructuramos la clase, depende de la edad de los alumnos. También vamos a hablar un poquito de la clase minuto a minuto, solo como unos ejemplos de cómo estructuramos la clase y unas otras cositas que encontramos en nuestros 2 textos. Yo no tengo estoy mirando ahorita, no tengo mi agenda aquí donde escribí la tarea, lo siento. He estado un poquito atrasado en esta parte, ¿verdad? Pero les voy a decir en el chat después cuáles capítulos y lecciones leemos para la otra semana. Yo sé que leemos la última lección del el Ministerio Educativo de la Iglesia, creo que es lección 8, pero en el otro libro, en cuál capítulo es, no me viene a la mente ahorita, lo voy a buscar después. Miro que tenemos menos de 1 minuto. Ay, perdón que terminamos algo rápido hoy. Gracias por escuchar y prestar atención. Que Dios les bendiga en esta semana que viene. Me pueden escribir en el chat con cualquier pregunta o duda. Buenas noches, que tenga feliz noche. Bendiciones.